Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por visitarnos, gracias por visualizar otra vez un nuevo video. Si es la primera vez que estás acá, te invito a que te suscribas al canal. Siempre estamos publicando cosas interesantes sobre herramientas ofimáticas, sobre plataformas web y, como no, sobre normas APA séptima edición. Bueno, esta vez quiero hablar de un tema que es muy sencillo, pero que siempre también es cuestión de consulta por parte de algunos de mis estudiantes. Entonces voy a aclarar el tema de la portada, en vista de que dentro de APA 7 reconoce dos tipos de portadas: una portada para los trabajos académicos y otra para los trabajos profesionales, habiendo una pequeña variación dentro de cada uno de ellos. Recordemos que todo documento académico o de investigación requiere una portada en su presentación. En el formato APA séptima edición, como mencionamos, se puede utilizar estos dos tipos de formato en las portadas, una para los trabajos académicos y otra para los trabajos profesionales o artículos científicos. En ambos casos, esta página llevará el número 1 impreso en la parte superior derecha. Igual, todo el documento continuará con la numeración correspondiente. A continuación vamos a describir cada una de las partes de la portada y vamos a comenzar con la portada para los trabajos académicos, donde podemos ver que vamos a colocar el título del trabajo, de la investigación, en la parte superior, colocándolo con negrito. Debe ir centrado con unas 3 o 4 líneas separadas del margen superior. Vamos a poner mayúscula las letras principales y podemos colocar el título principal y cualquier subtítulo en líneas separadas a doble espacio si se lo desea, o siguiendo el interlineado del documento. Recordemos que a veces APA 7, nuevamente siempre lo recalco en todos los videos, APA séptima edición o cualquier APA está sujeto a modificaciones por parte de la institución, organización, universidad que lo solicite. En algún momento te podrán requerir un documento en doble espacio o a espacio y medio, como alguna otra modificación en la estructura o el formato. Entonces, ese es lo primero que tenemos que hacer con el título. Luego tenemos los nombres del autor o de los autores y lo vamos a colocar en una nueva línea. Si hay más de un autor, hay que colocar la palabra "y" entre los autores, y si hay 3 o más autores, colocar una coma entre los nombres de los autores, usar la palabra "y" al final con el último autor. Luego tenemos la afiliación, la institución y curso. Para el trabajo de los estudiantes, la afiliación es la institución donde el estudiante asiste. Hay que incluir tanto el nombre de cualquier departamento del colegio, de la universidad o la institución, separado por una coma. Centre la afiliación en la siguiente línea de doble espacio de donde se ha colocado el nombre del autor. Eso quiere decir que vamos a colocarlo en la línea siguiente. Luego tenemos número y nombre del curso. Proporciona el número de curso como se muestra en el ejemplo. Seguido de 2 puntos vamos a poner el nombre de la asignatura. A continuación vamos a colocar el nombre del instructor. Luego vamos a colocar la fecha de presentación de la tarea. Así que es muy sencillo, pero hay que seguir esas pautas como acabamos de explicar. Primero que haría es colocar el número en la parte superior, haciendo un doble clic. Lo utilizaría la opción de alinear a la derecha, o recordar que cuando estamos en los encabezados pie de página, pues se nos activa el menú de encabezados y pie de página, y en el lado derecho tenemos número de página. Iría a la opción que dice principio de página y seleccionaría este formato que ya me lo coloca automáticamente. Cierro el encabezado y, como mencionamos, vamos a dejar 1, 2, 3 líneas. Voy a centrarlo, voy a aplicar el estilo título 1, ya que ya lo tenemos. Yo tengo el Word ya formateado con APA 7. Vamos a colocar el nombre de los estudiantes, asimismo tiene que ir centrado. Entonces iría el nombre apellido 1, nombre apellido 2 y nombre y apellido 3, simulando de que son 3 estudiantes, ¿verdad? Entonces estoy poniendo el nombre del un estudiante, el nombre del segundo y el nombre del tercero, que al final debe ir con una "y". Colocaríamos en la siguiente línea el nombre de la institución y el curso, y el nombre del curso y el nombre de la asignatura.
luego el nombre del docente y finalmente la fecha. De tal manera que se vería nuestra portada de esta forma, que parece sencilla, muy simple, pero recordemos que APA está hecho para documentos académicos y científicos cuyo fin es el de la divulgación de contenidos científicos o académicos de investigación, y están hechos de manera clara para su lectura. Entonces, adornos, figuras, realmente dentro de este formato están de más. Ahora, para los trabajos profesionales o de investigación o artículos científicos, tenemos este otro formato. Este formato que, como mencionamos, puede ser flexible, ya que siempre están personalizando o adecuando las normas APA. Eso siempre hay que tenerlo presente. Entonces vamos a dar una línea base de lo que debería contener un título, una portada, perdón, para un trabajo de esta categoría. Primero, comenzar con el número de página, así mismo que va alineado a la parte derecha, en la parte superior. Tenemos el título, el cual va a tener unos 3-4 espacios del margen superior, debe ir centrado en negrita. Y tenemos el título corto. El título corto va en mayúscula, tiene o puede tener hasta un máximo de 50 caracteres. Puede ser el mismo título del trabajo, siempre y cuando el título tenga hasta 50 caracteres, incluidos los espacios. O si no es así, yo debería tratar de alguna manera resumir o abreviar el título, dándole siempre sentido, de tal forma que cumpla los parámetros que se menciona. Luego tenemos los autores o la afiliación, que serían los nombres de los autores y la institución o departamento de la universidad o organización a la cual pertenecen. Yo en algunos casos, en la mayoría de los casos de las publicaciones, siempre he puesto simplemente la universidad. No me ha tocado poner de la carrera o la facultad a la que pertenezco, ¿sí? Y luego tenemos notas y luego tenemos las notas del autor, el cual es opcional, y normalmente se coloca el ORCI del autor. Si no sabes qué es el ORCI, no te pierdas el próximo video, que te voy a explicar qué es, cómo usarlo y dónde crear el ORCI, que lo están pidiendo cada vez más para todas las publicaciones. Luego tenemos en la siguiente línea colocar el cambio de afiliación. El cambio de afiliación quiere decir que puede que yo durante la investigación haya comenzado en un departamento o en una institución, y luego al finalizar la investigación, porque algunas investigaciones toman tiempo, puede que yo ya me haya movido a otra universidad o a otro departamento. Entonces podría especificar eso. Luego tenemos un tercer párrafo que podríamos ubicarlo o utilizarlo para el agradecimiento a las personas o instituciones que nos hayan facilitado la investigación o los datos para la investigación, y colocar las direcciones de los correos electrónicos de los autores. Esto es opcional porque algunas revistas te piden que coloques los ORCI y las direcciones de correo junto o debajo de los autores, junto a la afiliación. Entonces, como menciono, esto es como una estructura base, pero que puede ser modificada. Debemos estar al tanto de cómo te la piden que la presentes. Para crearlo no es tan difícil y es tan simple como lo hicimos en el ejemplo anterior. Lo que recomendaría es que coloques primero el número que va alineado a la derecha, y luego sí coloques el texto que vas a escribir como running head o como texto corto. Esto para que puedas simplemente colocar aquí antes del número, y yo presionaría por ejemplo la tecla Tab. Si colocas primero el texto y luego el número, tu texto se va a borrar y te va a dar un dolor de cabeza. Así que coloca el número, escribe el texto y luego vuelves a cambiar la alineación. Por lo menos eso es como acabo de mostrarte y es lo que yo hago y no tengo problema. En cuanto al título, como mencionamos, unos 3 espacios en blanco, escribir el título, escribir los nombres de los autores con su afiliación, y como nota de autor escribir el ORCI, que es algo como esto, que es un identificador único para los autores o para un autor y un investigador. Ya te voy a contar en el próximo video cómo obtenerlo. Cambio de afiliación, agradecimiento y las direcciones de correo electrónico. Todo esto es opcional, como mencioné, porque a veces te suelen pedir tanto el ORCI como la dirección del correo debajo de los autores. Listo, entonces
Con esto tenemos una portada para un artículo científico o profesional y tenemos una portada para un trabajo académico. Eso era lo que quería contarte en este video. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que el video te gustó, y si fue así, te agradecería un like que me ayuda a seguir haciendo videos, y mejor aún si te suscribes al canal. Siempre estamos publicando cosas interesantes sobre ofimática, sobre plataformas web y normas APA séptima edición. No te pierdas los próximos videos sobre la temática y sobre algunas nuevas cosas que vamos a ir publicando a lo largo del tiempo, Dios mediante. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.